Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña Judith Senyacén Méndez, directora adjunta de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, para charlar acerca de la inclusión en el paquete fiscal 2026, impuestos saludables a productos que dañan la salud. En el reportaje Infancia negada, niñas indígenas forzadas a ser madres. Sheinbaum y los resultados a la baja de la violencia e inseguridad en México es el tema del comentario. En Pasaporte Internacional, Paz en Ucrania, las reuniones de Trump con Europa dividida. Esperamos que disfrute de la música seleccionada para hoy. Muy buena tarde, soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o también nos puede escuchar en las plataformas de YouTube o Facebook y escribir su comentario. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Judith Senyacén Méndez. ¿Es posible que el incremento a los impuestos de productos dañinos a la salud como son los cigarrillos y los refrescos provoquen la reducción de dicho consumo? De ello conversamos esta tarde con Judith Senyacén Méndez. Ella es directora adjunta de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC. Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a este espacio. Hola, Víctor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es una pregunta válida ahora que se está por iniciar la discusión presupuestal del próximo año. Judith, cuéntanos cómo surge esta idea de parte de organizaciones de la sociedad civil a fin de meter a discusión pública el establecimiento de los llamados impuestos saludables. Sí, claro, Víctor. Mira, en realidad este no es un tema nuevo. De hecho, pues existe ya tal cual este impuesto a través del IEPS, que es impuesto específico a servicios y producción. Ya existe a alcohol, a tabaco, ¿no? Entonces, más bien esto ya es algo que se ha hecho a través de los años. Sin embargo, lo que ocurre ahorita creo que son dos cosas puntualmente. Primero, que ya hay una necesidad cada vez mayor de financiamiento y en específico no solo del sistema fiscal en general, sino del sector salud. O sea, todas las necesidades crecientes y recursos adicionales que se requieren por parte del sector salud. Y la segunda es que en realidad hay todavía mucho espacio para poder alcanzar estos niveles mínimos recomendados a nivel internacional, lo cual nos ayudaría, por un lado, a reducir el consumo de estos productos que no son saludables y que entonces están perjudicando a la población, y por otro lado, aumentar la recaudación, que es lo que se conoce a este tipo de impuestos que en algún momento eran conocidos como impuestos al pecado o sin taxes. Son estos impuestos que tienen este doble propósito. Sí es cierto que se va a tener una recaudación mayor, pero también que hay un efecto directo en el consumo de estos productos. Con las consecuentes situaciones de mejora de la salud de los mexicanos. ¿Cuánto están tasando ustedes en incrementar algún tipo de impuestos saludables respecto, por ejemplo, el alcohol o el tabaco? Sí, mira, nosotros tal cual como Centro de Investigación Económica y Presupuestaria no hacemos una propuesta. Nosotros como think tank de finanzas públicas lo que hacemos es generar escenarios y evidencia de qué tanto podría aumentarse la recaudación y disminuir el consumo. Entonces, en este sentido, aprovecho para comentarles que, bueno, en CIEP, como hace, todas las investigaciones están públicas, gratuitas, descargables, y tenemos dos simuladores, un simulador del IEPS a tabaco y otro simulador del IEPS al alcohol. Entonces, ahí ustedes pueden jugar con cambiar distintas tasas y ver qué tanto se afecta el consumo, ¿no?
Pero de manera muy general, para no meterme como en detalles muy específicos de qué tanto tendría que cambiar la tasa, por ejemplo, en tabaco lo que sabemos es que la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud es que del precio final de la cajetilla, al menos el 75% corresponda a impuestos. Entonces, en México estamos aún en 68%. Entonces, todavía tenemos un margen importante. Y en alcohol, por ejemplo, también lo que tenemos actualmente es un impuesto que se conoce como ad valorem, que es sobre el valor del producto. Y lo que se sugiere o lo que se ha encontrado en evidencia empírica es que se mueva a un escenario ad quantum, que significa tasar por el monto de alcohol que tienen los productos. Entonces, en este sentido, también tenemos un gran margen porque en México somos de los que imponen menos impuesto al alcohol proporcionalmente con otros países. Por ejemplo, para la cerveza es apenas el 18% del precio final, para bebidas destiladas como el 30% y el estándar en los países es el 50% y en algunos hasta el 70%. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de que todavía hay un espacio respecto a la recomendación internacional, pensando en que sean unas medidas efectivas para reducir el consumo. Así es, en cuanto a, por ejemplo, cifras dadas a conocer, se señala que al año 63,000 personas mueren por cuestiones de tabaquismo y son responsables de por lo menos 429,000 nuevos casos de enfermedades con algún tipo de cáncer o cardiovasculares. En ese sentido, también se señala que desde el 2010 no se ha incrementado realmente el impuesto a este tipo de productos dañinos a la salud. ¿Cuál sería la perspectiva de la discusión que ustedes plantean para que realmente esos recursos que ustedes se podrían consolidar en los ingresos del erario se destinen justamente a los ámbitos de salud? Ah, sí, Víctor, justo ese punto que comentas es clave, porque con ese es el que se cierra la discusión, ¿no? Por ejemplo, en el escenario que presentábamos de IEPS a tabaco, se ha hablado de aumentar. Actualmente tienes una tasa por IEPS específico por cigarrillo y por cajetilla, aumentar a 3 pesos por cigarrillo. Actualmente está en punto 64. Y eso te llevaría a que del precio final el 82% correspondería a impuestos. Esto es lo que se ha comprobado que tiene un mayor efecto en disminuir el consumo, ¿no? Igual el mismo caso también para alcohol y el mismo caso para otros productos no sanos. Pero este punto que tú comentas es con el que cerramos como la historia, ¿no? Que no es solo el punto de aumentar o actualizar las tasas de estos impuestos, sino que es importante destinar esos ingresos fiscales a los programas de prevención y atención del sector salud, porque básicamente es lo que hemos estado viendo, ¿no? Que a pesar de que haya un mayor o una mayor recaudación por estos ingresos, no se asocian o no se vinculan con aumentar el presupuesto para salud. Y estos temas que tú comentabas de enfermedades, diabetes, hipertensión, cardíacas, que están muy asociadas al consumo de estos productos, para bajar el consumo no es solo una estrategia. O sea, la estrategia de aumentar los impuestos es la que ha sido más costo efectiva, ¿no? Pero vienen otras de la mano, ¿no? Que es precisamente destinar estos recursos para programas de prevención, programas de atención, educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra cifra también que se maneja de que actualmente la obesidad y el sobrepeso, y esto referido a el consumo, por ejemplo, de muchos refrescos, genera 1,7% del Producto Interno Bruto en cuanto al costo que implica el consumo de esto por las cuestiones que se derivan de la falta de atención oportuna a cuestiones de obesidad y sobrepeso. ¿Ustedes plantean también cuestiones de aumentar los impuestos a los refrescos? Nosotros actualmente no tenemos investigación en ese respecto. Sin embargo, hay mucha evidencia y mucha investigación por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Hay otras fuentes que manejan este tema en particular. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que digamos que la mayor evidencia que tenemos es el uso de este concepto que manejamos en economía de elasticidad precio de la demanda. Es decir, cuando tú cambias el precio, ¿cuánto cambia el consumo?
¿no? Y entonces, en el caso de bebidas azucaradas, sí hay esta evidencia de que tú al cambiar el precio, por ejemplo, aumentar 20% el precio de las bebidas azucaradas, disminuiría el consumo entre un 16 y un 19%. Y ahora, a esto es importante decirlo que esto es el dato general, pero esto puede tener mayores beneficios en la población o en los hogares que menos ingresos tienen. Y eso es también porque, bueno, va a evitar que destinen mayor parte de su gasto a estos productos, pero también que reduzcan el gasto por conceptos médicos, o sea, por realmente caer en este tipo de enfermedades por el consumo de estos refrescos, ¿no? Claro. Ahora bien, ustedes como organizaciones han planteado ya esta estrategia para modificar un poco la ruta de lo que se recauda en estos, digamos, productos nocivos para la salud y que finalmente termine atendiendo estos programas. Ya tienen un diálogo con algunos de los legisladores que están por discutir el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Mira, nosotros como asociaciones, otra asociación hermana que es Fundar, publicaron hace poco un documento de precisamente impuestos saludables. Ellos sí abordaron todos estos cuatro tipos de impuestos y el documento se difundió como de manera indistinta a todos los partidos, ¿no? Entonces, más bien ahí es porque tal cual como asociaciones lo que hacemos es eso, ¿no? Que todo esté público y que pueda servir para la toma de decisiones, digamos, en general, ¿no? Entonces ya se difundió a todos los grupos. Claro, ahora el asunto de que ya nos señalabas tú que aumentar el precio justamente desincentiva, ya está comprobado, es decir, actuamos como casi como en el experimento del perro de Pavlov, si no aprendemos más que a puro golpe, o en este caso golpe al bolsillo. Mira, es más bien esta estrategia que, como decimos, no es algo que tenga esta idea de prohibición, más bien es precisamente hacer por parte de las empresas que se hagan responsables de pagar lo que ni siquiera lo que corresponde, porque los gastos médicos superan por mucho lo que se tiene por recaudación de este IEPS, ¿no? Pero es sí hacernos más responsables y más conscientes de que son productos dañinos y que por eso es que la mayor parte de ese precio corresponde a este impuesto, ¿no? Entonces, obviamente, si el producto se encarece, lo que se ha encontrado, por ejemplo, en el caso de el tema de alcohol, es que se baja el consumo, pero también bien importante, se retrasa la edad de inicio de consumo, lo cual también es relevante. En tabaco se disminuye el consumo en general y también el número de cigarrillos, por ejemplo, que se fuman diariamente, ¿no? Entonces, digamos que eso puede ir atenuando poco a poco el consumo, ¿no? Tal cual. Ahora bien, se habla de que lo ideal sería destinar un 3% de nuestro Producto Interno Bruto a la atención a la salud. Actualmente promedia 2,5%. De consolidarse esta propuesta, podríamos llegar a este 3% mínimo. Mira, qué bueno que estamos cerrando con ese punto, porque efectivamente la brecha que existe en el sector salud es de más de la mitad. Más bien, el nivel sugerido a nivel internacional es 6% de inversión pública nada más. En México para este año se aprobó 2,5% del PIB. Es decir, necesitamos duplicar la inversión que hacemos y esto, digo, cuando lo ponemos así se ve como muy lejano, pero en realidad es resultado de una brecha de muchos años que se ha dejado de invertir en el sector salud. Qué buena pregunta haces de qué tanto nos beneficiaría este incremento, porque más o menos, más o menos, ahí depende mucho de, obviamente, de las tasas que se impongan y varios temas, pero la recaudación que se obtiene por estos impuestos saludables es poco más de medio punto del PIB. Entonces, cuando nosotros hemos mencionado esto como parte de las herramientas de financiamiento, es un apoyo, es un, digamos, cerrar esta historia que decimos de por un lado imponer el impuesto, pero por otro destinar los recursos a los programas relacionados, pero no va a solucionar el tamaño de la brecha que existe para el sector salud, ¿no? O sea, seguramente puede apoyar muchísimo porque, por ejemplo, lo mencionábamos para el análisis de este paquete, si se hubiera aumentado, se hubieran actualizado las tasas, se hubiera evitado el recorte que se hizo a la Secretaría de Salud para este año, ¿no? Entonces, por supuesto que funciona y sobre todo en un esquema de tener tanta brecha de inversión, entonces, pues tener un poco, por supuesto que beneficia.
pero no nos haría llegar todavía a ese mínimo. Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento para el sector. Ahora bien, esta manera de reeducarnos como consumidores tiene resistencias, seguramente resistencias por parte de las autoridades hacendarias y también de los empresarios que van a haber disminuido sus ventas de alcohol y tabaco y refrescos. ¿Qué tanto esas resistencias pueden parar el que hagamos conciencia todos de que esto beneficia al final a la sociedad total? Yo creo que esos trabajos o esas resistencias ya son cosas que vemos actualmente, ¿no? O sea, que por eso también no ha podido avanzar este tema y por eso también insistimos en el hecho de también destinar estos recursos al sector salud, porque eso evitaría, a veces eso ayuda tanto a nivel sociedad, saber que se va a aumentar el impuesto, pero se va a destinar aquí de manera comprobable, eso ayuda a que haya menos resistencia porque resistencia efectivamente va a existir por todos estos grupos que pues se ven perjudicados con estas medidas. Judith Méndez, quien quiera sumarse a esta propuesta y impulsarla y reforzar esta idea de pues una mejor consolidación de los recursos que se obtienen mediante impuestos, ¿podemos comunicarnos con ustedes mediante qué vías? Claro que sí. Bueno, están todas nuestras redes sociales, CIEP MX, y de nuevo todo es público, nos pueden contactar por esa vía, por las redes sociales, también si tienen cualquier duda, ahí directamente nos pueden preguntar. Hay mucha investigación al respecto, sobre todo en la página de CIEP para impuestos a tabaco e impuestos al alcohol, pero hay evidencia también de otras fuentes para el resto de impuestos. Judith Senyacen, muchas gracias por darnos tu aporte a esta discusión. Esperemos que pronto haya una definición que convenga a la sociedad mexicana. Muchas gracias. De fortuna el vaso lleno, de despojos y de obsceno, color negro desperdicio. La culpa es del artificio con el que ahogan los años. Y el problema es el engaño con el que venden un vicio. La culpa no es que exista un veneno persuasor. La falta está en que el sabor monopolizado insista en subyugar a las listas y sofoque a otras opciones. El problema lo compone la falta del albedrío contra el marketing impío que impone las decisiones. El problema aquí es que mueran millones sin advertencia. Culpable es la negligencia de las viles refresqueras, porque nos venden ceguera, diabetes y defunciones. El error son los millones que invierten en un engaño para bebernos el daño y refrescar los panteones. La culpa no es de la gente ni de su capacidad. La falta es la claridad cuando encadenan la mente. Quitan aumento a la lente para estampar la diatriba arbitraria y corrosiva en forma de etiquetado, ilegible y más mezclado que su fórmula nociva. La culpa está en el exceso de azúcar que nos inunda. El error es de la inmunda propaganda y del proceso con el que arriesgan decesos por su viciosa bebida ahogada en azúcar y heridas, sin advertirle a la gente que en cada trago siguiente se le reduce la vida. El problema aquí es que mueran millones sin advertencia. Culpable es la negligencia de las viles refresqueras, porque nos venden ceguera, diabetes y defunciones. El error son los millones que invierten en un engaño para bebernos el daño y refrescar los panteones. Es mayor la necesidad de recursos que se requieren para atender la salud. Si se aplican los impuestos saludables, la recaudación será mucho más grande y por supuesto la salud de las y los mexicanos será mejor.
Agradecemos a Judith Senyacén Méndez por la amplia explicación de cuáles serían los beneficios al aplicar los impuestos saludables. En la música escuchamos La Culpa de Alberto Cerritos y Lester Ramírez. Esta canción forma parte del proyecto El Poder del Consumidor en la grabación del álbum Dulce Veneno y forma parte de una campaña de salud pública en México. Alberto Cerritos define su propuesta musical, lírica y compromiso social así: somos la memoria que respira tradición que no se agota. Somos semilla que brota del juglar con una lira. Somos palabra que inspira la creación de un nuevo mundo, aprendizaje profundo. Somos de allá, somos de aquí, experiencia y frenesí, cientos de años en segundos. Somos el legado de los diestros, versos de antes y después. Somos poesía en MP3, la saliva del maestro y vástagos del ancestro, hijos del abracadabra. Somos la mano que labra y hace surgir el conjuro de tradición, y futuros somos rock en la palabra. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Infancia negada. Niñas indígenas forzadas a ser madres. En México el matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada. Producto de ella, cientos de niñas, principalmente indígenas, se convierten en madres. Datos del gobierno federal destacan que en 2023 aproximadamente 1 de cada 5 niñas había contraído matrimonio. Despojadas del juego, estas niñas fueron obligadas a parir. De acuerdo con integrantes de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la Secretaría de Salud reveló que en el 2024 se registraron al menos 30 nacimientos de niñas indígenas, que se convirtieron en madres entre los 10 y 12 años. Es por ello que alzan la voz y llaman a que en México no se tolere que niñas de 10 años enfrenten partos mientras violadores adultos sigan impunes. Y es que las parejas de esas niñas registran hasta 65 años. Viridiana Bautista, secretaria técnica de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, apunta que estos casos son producto de negligencias y omisiones. Sí hay una negligencia de parte de muchas instituciones. Primero se agradece mucho que al fin hayan registrado las edades de estas personas violadores en su caso, porque pues estamos hablando de una violencia sexual contra las niñas y adolescentes. Entonces, primero está el registro, al fin sale después de tantos años. Segundo, que no quede únicamente en el registro, sino tanto servidoras como servidores públicos de cualquier institución tienen la obligación de hacer la denuncia a las instituciones correspondientes para dar seguimiento, porque estas niñas no debieron de haber llegado a ese caso y no deberían de estar las personas aún en libertad a partir de este registro, de estos datos que se hicieron públicos. Eso es como por un lado. Por el otro lado, en el caso de las comunidades indígenas, en efecto, hay algunas comunidades que por usos y costumbres pueden de alguna manera solapar, encubrir este tipo de casos, pero no es una generalización, porque también hay comunidades, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, y voy a mencionar una que conozco cercanamente, la población se ha organizado para que las adolescentes también tengan el cuidado de sus papás. Detrás de cada número o registro de una niña siendo madre, hay una historia de violencia sexual infantil. Forzadas a renunciar al juego y a sus sueños, las niñas indígenas que crían a otras niñas o niños ven afectados profundamente sus derechos humanos, entre ellos a la salud, los reproductivos, sociales, económicos y culturales. Viridiana Bautista, secretaria técnica de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, comenta los factores que permiten estos embarazos tempranos y matrimonios forzados.
Consideramos que son demasiados factores los que contribuyen a este tipo de casos. Una de ellas, y que está algo en lo cotidiano, es esta pedagogía de la violación, de la violencia contra las mujeres, niñas y en este caso niñas y adolescentes. Ese es por un lado. El segundo, pues las instituciones de alguna manera no hay como una educación, hablando de educación integral en sexualidad. Las instituciones pues de educación, algunas no permiten como la implementación de esta perspectiva, que no es que les vaya a enseñar otras cosas más que a conocer su cuerpo, a conocer sus derechos, y a los padres, madres y tutoras, enseñarles de alguna manera que tienen que proteger a las niñeces y pues conocer los factores de riesgo, pero también implementar factores de protección. Ni hablemos también de la Iglesia como institución, que de alguna manera consciente perpetúa y solapa este tipo de situaciones. La familia también, ¿no? Mirándola como institución, de cómo en algunos casos, en lugar de mirar estos factores de protección, lo que hacen es hacer una educación desde la prohibición, también desde el ocultamiento de información, en lugar de generar condiciones para la protección de las niñas y las adolescentes. Tras conocerse estos casos, colectivas feministas exigen que se garantice la atención física, emocional y legal a las niñas víctimas, ya que merecen vivir en plenitud en un entorno libre de violencia. Y es que, en busca de justicia y evitar la repetición de estos casos, las niñas indígenas también se enfrentan a barreras lingüísticas. Como resultado, los tribunales cierran muchos casos sin resolverlos, lo que genera impunidad para los agresores. Desde la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas hay un posicionamiento claro, y ese es que la violencia sexual contra niñas es violencia institucional. En ese sentido, el llamado urgente es a fortalecer el Código Civil Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la construcción de normas y reglas con mecanismos y medidas eficientes para garantizar la no repetición. Es Viridiana Bautista, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. El posicionamiento de la Asamblea es la exigencia de mecanismos que puedan vigilar, atender y de alguna manera, en la medida de lo posible, justicia ante estos casos. Cuando estamos hablando de violencia sexual contra las niñas y adolescentes, nos habla de todas las violencias que pueda haber. Es como bien lo menciona la ONU, es un mecanismo de tortura, ¿no? El que exista un embarazo en las niñas y adolescentes es una tortura, lo que significa que no se les ha garantizado ni protegido sus derechos básicos de acceso a la educación, la familia, ¿no? Donde las instituciones y personas adultas encargadas de proteger los intereses de las niñeces y adolescencias, pues no están haciendo lo necesario para evitar ese tipo de violencias. Entonces, un poco eso, nuestra exigencia, nuestra postura como asamblea es que se apliquen estas normas existentes, que se apliquen también las leyes necesarias y en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque la pregunta ahí es cómo se realiza o cómo se alcanza la plena justicia para este tipo de casos cuando ya hay violaciones a sus derechos. Entonces, en la medida de lo posible que se le dé ese seguimiento a los casos y puedan tener justicia. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Soy la voz, el grito contenido en el desvelo, la lágrima que aguarda los pulmones, el silencio roto en la cocina. Soy corazón, la espalda recta, la mirada al frente, zapatos de la libertad luchada, que a su paso va tejiendo puentes. Somos batallas ganadas, somos semilla en la tierra, somos las ventanas de la calle, bailes de salón en la azotea. Tu nombre es el mío, tu guerra mi espejo. Estás viva en el cristal, no es un reflejo.
Vas a ser el aire que abre paso en un rincón del pecho, la tregua de una noche de verano, la mano que concede los deseos. Vas a ser la calma, el piano que acompaña la canción, rebelión de la palabra en la garganta, la historia que reinventa su guión. Somos batallas ganadas, somos semillas en la tierra, somos las ventanas de la calle, bailes de salón en la azotea. Tu nombre es el mío, tu guerra mi espejo. Esta piba en el cristal no es un reflejo. Y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa, en los párpados que pesan por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú respiras. Las instituciones de educación, la iglesia o la familia no permiten que haya una educación sexual integral, y eso impide que las niñas y las adolescentes aprendan a proteger su cuerpo. La lucha feminista es porque se garantice la atención física, emocional y legal a las niñas víctimas, porque merecen vivir en plenitud en un entorno libre de violencia y, por supuesto, exigir justicia y castigo a los violentadores. En la música escuchamos a María Ruiz interpretar su canción titulada Tu Nombre. María Ruiz es una cantautora española nacida en Callosa de Segura, Alicante, reconocida por su música comprometida con causas sociales, feministas y de memoria histórica. Su estilo mezcla canción de autor, pop alternativo y elementos de música urbana, con letras profundas y poéticas que abordan temas como los cuerpos disidentes, la justicia social, el antifascismo y la libertad. María Ruiz se define como una tía feminista que hace música, y sus letras reflejan ese enfoque. Canta a las víctimas del franquismo, a las mujeres sin miedo, a los cuerpos disidentes y a las luchas por la justicia y la memoria. Su arte funciona como herramienta pedagógica y de transformación cultural. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512-332915 o escriba un mensaje si nos escuchó por las plataformas de Radio Educación en YouTube o Facebook. Escuchemos el comentario. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Sheinbaum y los resultados a la baja de la violencia e inseguridad en México. Desde que tomó protesta como presidenta de México en octubre del año pasado, Claudia Sheinbaum anunció su estrategia de 4 puntos para reducir la violencia e inseguridad, herencias del pasado que es una triste realidad, aún enlutan y afrentan a miles de mexicanos en diversos puntos del territorio nacional. Los 4 ejes para atacar la inseguridad y la violencia cotidiana, enmarcados en el llamado humanismo mexicano, puestos en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tienen que ver en un prioritario lugar en atender a las causas que generan un clima adverso, hostil y de violencia. Ello implica trabajar con las comunidades y reconstruir el tejido social que se fortalece con actividades culturales y comunitarias y el redoble en el impulso de los programas sociales que ahora se han convertido en ampliación de derechos, además de efectivos programas establecidos a lo largo del territorio nacional de desarme voluntario y anónimo. Un segundo eje
de la estrategia de seguridad de la primera presidenta que tiene México, habla de emplear la inteligencia y la investigación para que los 3 niveles de gobierno, de forma coordinada, detecten preventivamente y ataquen la operación de los grupos del crimen organizado. Con ello se ha buscado anticipar y prevenir los delitos con el auxilio de la tecnología e identificar patrones de conducta criminal y actuar con oportunidad para reducir la violencia. Sobre este eje estratégico, cabe exponer como ejemplo más acabado la Operación Enjambre, llevada a cabo en el Estado de México, donde la Fiscalía Estatal ha detenido hasta ahora a 60 personas investigadas por presunta colaboración con el crimen organizado. Es la desarticulación de redes de protección institucional a células delictivas generadoras de violencia. El más reciente caso es la sentencia a 50 años de prisión en contra de Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública del municipio de Tlatlaya, acusado de secuestro. El tercer eje de la estrategia para el combate a la inseguridad y la violencia del gobierno federal tiene que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional. En este terreno, este cuerpo de seguridad se ha fortalecido mediante reformas legales que le integraron a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este polémico aspecto, por lo que puede implicar aún más la militarización del país, se ha traducido en la garantía de mejoras prestaciones laborales a sus integrantes, mayor presupuesto para su operación y el aprovechar la experiencia, institucionalidad, capacitación y disciplina de las Fuerzas Armadas para ampliar la presencia de la Guardia Nacional en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta en su cuarto eje para atender la seguridad del país el impulso a la coordinación y colaboración de las acciones en el combate al crimen y la violencia. En tal sentido, se ha fortalecido el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los municipios y las entidades federativas, así como con ministerios públicos, fiscalías estatales y desde luego con la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero. Este cruce de información ha comenzado a dar resultados. Los delitos de alto impacto se han reducido en 10 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El más reciente informe consolidado de las fiscalías estatales da cuenta de que de julio de 2024 a julio de 2025, los homicidios dolosos, donde es imposible maquillar cifras, disminuyeron en un 25.3%. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detallan que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 64.9 víctimas en julio de 2025, es decir, 22 homicidios menos por día. Una tendencia a la baja indudable, sin elevar campanas al cielo ni dejar de ver la cruda y violenta realidad. Es claro que esta tendencia a la baja de los homicidios dolosos refleja una realidad donde la estrategia anticrimen está dando sus primeros resultados positivos, aunque, desde luego, la ciudadanía, desde la desconfianza cotidiana y los asombros habituales, aún no percibe del todo esta buena noticia. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Despierta, que es un nuevo día. Abre los ojos ya.
Son palabras como estas las que te harán despertar y darán una respuesta a tus interrogantes muertas que perdieron la vida subiendo una cuesta de supuestas ilusiones que se pusieron en venta. Y es que no todos son lo que aparentan. Cuando el diablo tienta, la conciencia muere y el corazón anda por su cuenta. Ya me cansé de respetar que no respetas. Si no quieres que te jodan, entonces deja las tretas. ¿Por qué tú inventas e intentas hacer piruetas con la verdad si la verdad es de personas honestas? Dime, ¿por qué tú inventas e intentas hacer piruetas con la realidad si la verdad es de la gente honesta? Ya no dices mentiras, eso es mentira. Que Dios te duplique lo que piensas cuando me miras. Y si todavía respiras, aférrate de la vida, que el tiempo pasa y se reduce en la salida. Mira a tu alrededor, hay demasiada intriga. Pero ¿dónde está el amor si te preocupa es lo que digan las vecinas? Que se hacen llamar tus amigas y te darían la espalda si te montan una barriga. Díganme, ¿en cuántas personas confían? Si la confianza en estos días es una utopía. Díganme, ¿en cuántas personas confían? Si la confianza en estos días es una utopía. Ahora todos se preguntan qué pasaría. ¿Sonamos de la verdad o esclavos de la hipocresía? Ahora todos se preguntan qué pasaría. ¿Sonamos de la verdad o esclavos? Esta es solo la opinión de una persona que, al igual que muchos de ustedes, lucha por escaparse del cochino pensamiento egocentrista que arropa a los individuos y los obliga a matarse. Lo que nos tiene pobres no es la falta de dinero, es la sed de poder, la ambición y el ego. Tus ansias de ser rico yo las tengo de ser viejo y de poder reconocer la verdad desde lejos. Poder tocarte solo con hablarte, mirarte a los ojos y formar un mundo aparte. Esas son mis ganas, así pienso en mañana y ojalá mañana estés aquí para contarte. Díganme, ¿en cuántas personas confían? Si la confianza de estos días es una utopía. Ahora todos se preguntan qué pasaría. ¿Sonamos de la verdad o esclavos de la hipocresía? Díganme, ¿en cuántas personas confían? Si la confianza en estos días es una utopía. Ahora todos se preguntan qué pasaría. ¿Sonamos de la verdad o esclavos? Lo que nos tiene pobres no es la falta de dinero, es la sed de poder, la ambición y el ego. Tus ansias de ser rico yo las tengo de ser viejo y de poder reconocer la verdad desde lejos. De poder tocarte solo con hablarte, mirarte a los ojos y formar un mundo aparte. Esas son mis ganas, así pienso en mañana y ojalá mañana estés aquí para contarte. ¿En cuántas personas confían? Una ironía. Díganme qué pasaría. ¿Sonamos de la verdad o esclavos de la hipocresía? Díganme, ¿en cuántas personas confían? Una utopía. Díganme qué pasaría. Ya. Despierta. Un nuevo día. Pancho, Dila. With the illest. Esperamos que con este plan estratégico planteado por la presidenta Sheinbaum se logre seguir la tendencia a la baja de la cruenta realidad que azota a nuestro país. Confiemos en que así sea. Y de Tirone José González Orama, interpretada por Cancerbero, escuchamos la rola Despierta. Cancerbero fue el nombre artístico de Tirone José González Orama, un influyente rapero, compositor, poeta y activista venezolano nacido el 11 de marzo de 1988 en Caracas. Es considerado uno de las voces más poderosas del rap consciente en español por sus letras profundas, filosóficas y críticas sobre la vida, la muerte, la injusticia social y la salud mental. Cancerbero falleció el 19 de enero de 2015 en Maracay, Venezuela. Se autodefinía como último poeta hardcore y un guardián de ideales. Su seudónimo Cancerbero es un juego de palabras entre Cerbero, el perro guardián del inframundo, y ser cáncer, reflejando su visión crítica y provocadora. Ahora traslademos nuestro radar a Europa del Este a ver qué está sucediendo. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Paz en Ucrania, las reuniones de Trump con una Europa dividida. This is going to be great television. Esta será gran televisión, dijo Donald Trump en medio de la terrible pelea que sostuvo con Zelensky hace unos meses al tratar de obligarlo a ceder ante un pacto de paz que le era claramente desfavorable. Ahora,
el pasado lunes, con el presidente de Ucrania de nuevo en la Casa Blanca, destacó una imagen que, según quien la viera, tuvo una interpretación distinta. En ella se muestran diversos líderes europeos sentados en el despacho oval, de los cuales destacaban Emmanuel Macron de Francia, Keir Starmer de Reino Unido, Giorgia Meloni de Italia y la alemana Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de toda la Unión Europea. En esta, todos voltean a ver a Trump con cierta deferencia, con un aire alicaído que muestra un dejo de sumisión para con el presidente estadounidense. Esto es gran televisión, podríamos decir ahora, con los cambios que se están dando en la guerra de Ucrania. Y así fue, pues todos estos líderes europeos fueron cubriendo la espalda de Zelensky, y lo único que mostraron fue el debilitamiento de Europa frente a otras potencias mundiales. Una sumisión que se vio reflejada en los constantes halagos que le dieron al presidente estadounidense, lo que se traduce como un ruego para que el vecino del norte no abandone a Ucrania en el conflicto bélico que está viviendo con Rusia desde hace ya 3 años y medio. Charlie Hebdo, el diario satírico francés, incluso se burló de esto porque la mayoría de los líderes europeos que se dieron cita en la Casa Blanca interrumpieron sus vacaciones para ir a besar la mano del verdadero poder hegemónico mundial. El detalle es que, más allá de lo que le convenga a los intereses europeos y hasta los del propio Estados Unidos, a Trump lo único que lo mueve es limpiar su imagen a través de mostrarse como un hombre que aboga por la paz. Y para esto, está dispuesto a hacer concesiones a Rusia que ningún gobierno estadounidense antes siquiera habría imaginado. El pasado viernes, en Anchorage, se dio una histórica visita de Vladimir Putin a Alaska, aquel enorme territorio de clima extremo que, como se suele recordar de vez en cuando, fue vendido por Rusia a Estados Unidos en 1876 con la intención de estrechar lazos con un poder emergente que podría servirle como un aliado futuro contra Rusia o Reino Unido. Los caminos de la historia son misteriosos y en el siglo XX una Rusia reconvertida en la URSS y los Estados Unidos fueron de todo menos aliados. Ahora, esa esperanza de que sí lo sean es más palpable que nunca. En Anchorage, Trump y Putin se veían como dos grandes amigos que llevaban mucho tiempo sin verse. La alegría que transmitía la cara de Putin era evidente tras el encuentro, el cual parece haberle sido favorable. Tras horas de hermetismo, se empezó a saber qué es lo que piden los rusos para terminar la guerra que empezaron en febrero del 2022. La lista incluye el control de la región del Donbass, la cual está dividida por los estados de Luhansk y Donetsk, el cual es el corazón industrial de Ucrania. En segundo lugar, se encuentra la petición expresa de que Ucrania no se una a la OTAN, lo que para los rusos vulneraría su esfera de influencia. En tercer lugar, se encuentra la idea de forzar la entrada de un presidente prorruso en el país invadido, lo que, francamente, suena a una quimera. La idea de que Ucrania entre a la Unión Europea es la que no ha quedado clara del todo, pero se puede presumir que para el gobierno de Putin también sería un no rotundo. Con estas peticiones llegó Zelensky a sentarse al despacho oval, las cuales se presentan como irrealizables, en especial en lo que a ceder territorio se refiere. Zelensky tiene un freno para ceder territorio a Rusia, pues la constitución ucraniana lo prohíbe expresamente. También se cree que es su derecho el decidir a qué organizaciones se une o no Ucrania, pues es un país independiente de Rusia. Como he relatado en este espacio, desde que comenzó la guerra, lo que está en disputa son dos visiones del mundo. Una, donde las grandes potencias se sienten con derecho de disponer de los países con menos influencia, que se podría definir como la de un nuevo imperialismo. En la otra está la que estaba en boga desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde debe de imperar el derecho internacional y de autodeterminación de todas las naciones. El problema de estas teorías es que se ven superadas por la realidad, la cual es que Rusia y Ucrania comparten un pasado muy profundo entre ellos, un mismo origen, por el cual no es tan fácil condenar a un país u otro.
Estos encuentros fueron una tremenda publicidad para Trump, que se muestra fuerte ante sus ciudadanos y, en especial, ante los fanáticos del movimiento MAGA. Pero la realidad en el terreno y en las altas esferas del gobierno ruso y ucraniano es que un acuerdo de paz no está cerca de realizarse. Una vez más, es un espejismo a lo Trump. A esta guerra, la cual ha sido un verdadero parteaguas económico y social para todo el mundo, todavía le faltan capítulos por escribirse. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes. En tierras del oeste se escucha un clamor, voces que anhelan paz, unidas de su dolor, fronteras que dividen, corazones que resisten, buscando en la tormenta un rayo de sol, ecos de esperanza resonando en el viento, melodías de unidad rompiendo el silencio, que cese la batalla, que florezca el perdón, juntos construiremos un nuevo amanecer. Historias compartidas, culturas entrelazadas, más fuertes que el odio, más grandes que la espada, manos que se unen, derribando muros, tejiendo un futuro donde reine la calma, ecos de esperanza resonando en el viento, melodías de unidad rompiendo el silencio, que cese la batalla, que florezca el perdón, juntos construiremos un nuevo amanecer. Instrumental vibrante, ritmos que aceleran, un solo que eleva, almas que se encuentran, danza de armonía, sin fronteras ni banderas, un canto universal que nunca se detendrá, ecos de esperanza resonando en el viento, melodías de unidad rompiendo el silencio, que cese la batalla, que florezca el perdón, juntos construiremos un nuevo amanecer. Que nuestras voces sean faros en la oscuridad, guiando el camino hacia la fraternidad. Con ritmos y acordes, dejemos la verdad, la música como puente hacia la eternidad. Así como concluye Ricardo Mercado su comentario, esta historia entre Rusia, Ucrania y sus aliados le faltan muchos capítulos por escribirse. En la música escuchamos la canción Ecos de Esperanza, una canción inspirada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con un poderoso mensaje de paz, unidad y resistencia. Con ritmos rápidos, solos instrumentales y una mezcla de hiperpop y elementos electrónicos, esta canción busca transmitir la esperanza de un futuro sin guerras. Fue publicada en febrero de 2025 en la plataforma de diario El Planeta Psicópata. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite.
Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables, espacio donde analizamos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gerson Muñoz y Jocelyn Reyes. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.